Bueno, ok. Les decía, la presencia de Dios puede ser tan sublime, pero también puede ser tan aterradora para nuestras vidas. Y a veces decimos que anhelamos la presencia de Dios, pero no sabemos qué es lo que nos espera, ¿verdad? Hoy les quiero hablar sobre el terror del pueblo. Aquel terror que tuvo el pueblo estando al pie del monte Sinaí. Y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 22 al 33. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Les va a aparecer en pantalla. Pero también los invito a que lo busquemos en nuestras Biblias. Deuteronomio 5, 22 al 23. Y dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, ¿qué dijisteis? Por favor, lean. Siguiente versículo también, por favor. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Muchas gracias, Señor. Adoramos tu nombre en esta hora. Sabemos que estamos delante de ti y queremos descubrir tu presencia. Queremos, Señor, encontrarte cada día más, pero ayúdanos en esta hora a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, el Señor Jehová había prometido la presencia de Dios al pueblo. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos venido hablando en esta serie de predicaciones? Dios dijo que iba a acompañar a su pueblo con una columna de fuego, con una gran nube que los protegía del sol. Pero también la presencia de Dios se manifestaba de momento con un monte ardiendo. Y Jehová dijo, cualquiera que traspasase esta línea va a morir, así sea animal, así sea hombre, va a morir. Pero el hecho es que no estaban interpretando correctamente lo que Dios les quería comunicar. Vemos aquí en Éxodo 20:20, les voy a leer rápidamente. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este es el evento paralelo que encontramos en Éxodo. El pasaje que leímos primero es Deuteronomio, y Deuteronomio es la segunda ley o la repetición de la ley. Sí, de hecho, el libro de Deuteronomio podría ser también palabras, las palabras que Moisés repite al pueblo. Era lo más importante que debían tener presente para que les fuera bien. Pero
en este caso, Moisés está recapitulando todo lo que había pasado anteriormente en la peregrinación del desierto. Por eso vamos a Éxodo, y en el paralelo de Éxodo vemos más detalles. Y aquí observamos que el pueblo de Dios había temido, pero no solamente temido, había tenido terror de la manifestación del poder de Dios. Y el propósito por el cual Dios se manifestó de esa manera a su pueblo, de una manera tan terrible, dice aquí, Moisés les dice: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios quería que el pueblo temiera la ley de Dios, temiera por el pecado, temiera volver a Egipto. Pero tal parece que el pueblo no lo estaba interpretando así. Entonces quiero que observemos una secuencia. Primero, la presencia de Dios en el pueblo. Dios se manifiesta al pueblo. Vamos a ver ahora la reacción del pueblo. El punto 2. La reacción del pueblo. El pueblo huye de Dios. Si volvemos a lo que leímos en Deuteronomio, vean qué es lo que dice el pueblo. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¡Qué tremendo! Pero es que yo siempre me he preguntado algo. Habían pasado 3 meses, días, un poco de días más de los 3 meses que habían salido de Egipto. Entonces toda esta generación había visto cómo el mar se abrió en 2. Toda esta generación había visto las 10 plagas castigando a los dioses egipcios. Toda esta generación vio cómo Dios empezaba a cumplir las promesas a través de su siervo Moisés. Pero toda esta generación, adivinen qué, no confiaban en Dios. Y eso a mí sí me llena de terror. Porque a pesar de todo lo que habían visto de Dios, no lo conocían. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel y Moisés? Moisés en aquella ocasión, en el monte Sinaí, sube al monte donde Dios manifiesta su gloria. Y no solamente sube, sino que clama a Dios. Pasajes más adelante en el relato de Éxodo vemos que clama a Dios y le dice: Dios, dame tu presencia, muéstrame tu gloria. Y se mete con Dios, a pesar de que estaba en medio de los relámpagos y el monte ardiendo. Moisés también tenía temor, Moisés también sentía pánico, pero sabía que estaba protegido en medio de la peña, donde Dios lo refugió, donde Dios lo escondió. Pero Moisés estaba ahí. ¿Cuál es la diferencia entonces con el pueblo de Israel, que había visto las señales de Dios, pero que ante la misma presencia, ante el mismo monte ardiendo, le dicen: Moisés, no queremos pasar ese límite? ¿Por qué? Y la única explicación que yo me doy es que no habían conocido realmente a Dios. Yo tengo un mensaje desde hace mucho tiempo en mi corazón, y yo quiero que cada uno de los que están aquí, cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, de verdad tengamos un encuentro con Dios, un encuentro con el Salvador. Si no lo conocemos realmente, vamos a pasar lo mismo que experimentó el pueblo: terror ante la presencia de Dios. Bien se dice que el mismo sol que nosotros vemos ablanda materiales, pero endurece a otros. El mismo sol derrite al hielo, pero el mismo sol endurece el barro, por ejemplo. Creo que el problema, el cambio no está en lo que hace Dios, en lo que es Dios. El problema está en el corazón de nosotros. Lo que podemos ver en este pasaje es parte de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Y cómo quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia. Dios es santo. Y lo que Dios estaba manifestando en aquel monte era su santidad. A veces hablamos mucho de la santidad de Dios, pero muy pocas veces la entendemos.
¿A qué me refiero con esto? Viene a mi mente un evento que pasó con el famoso predicador bautista Paul Washer, después de que estaban cantando unas alabanzas a donde lo habían invitado, alabanzas como Él está aquí, o el Espíritu de Dios está en este lugar, y no sigo cantando porque canto feo, y esto va a quedar en redes, ¿no? Pero después de que habían cantado eso, cantos diciendo que Dios estaba aquí, pasa este predicador Paul Washer y dice: hermanos, si de verdad entendiéramos lo que estamos cantando, que Dios está aquí, todos estaríamos muertos, todos caeríamos rendidos a su presencia. Pero es que a veces hemos creído que Dios es todo amor y que Dios nos está esperando con brazos abiertos, y eso es cierto, pero hay que entender el punto de su santidad. Y su santidad aterroriza, nos puede llenar de temor, de pánico, y eso es natural. Observemos pasajes como el de Isaías en la visión que tuvo delante del trono de Dios. Cuando Isaías se da cuenta que está delante del trono de Dios, cae rendido y dice: ¡ay de mí! Esa expresión, ¡ay de mí!, realmente quiere decir miserable de mí, porque los ayes, o el ay, o los ayes en plural, en los libros proféticos significan devastación, destrucción. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se dice: y los ayes cayeron sobre la tierra. ¡Ay de los pobladores de la tierra! Es una expresión que utilizan mucho los profetas para hablar de devastación, de destrucción. Y cuando Isaías dice: ¡ay de mí!, porque estoy delante de la presencia de Dios. Pero Isaías sobrevivió, Isaías estuvo ahí delante de Dios. Vuelvo al punto. ¿Cuál es la diferencia entonces con el pueblo de Israel, que cuando está delante de la presencia de Dios dicen: no queremos saber nada de esto? Ellos mismos sabían qué es lo que estaba pasando, ellos mismos sabían que estaban delante de la presencia de Dios y sobrevivieron, ellos lo expresan. Hoy sabemos que el hombre puede estar delante de Dios y aún vive. Yo diría, bueno, y si el hombre está delante de la presencia de Dios y aún vive, es porque Dios quiere tener comunión con él. Pero en lugar de decir: sí, quiero más, le dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Sube tú, ¿por qué nosotros vamos a morir? Sube tú y nosotros ya escuchamos la repetición. Ahí nos cuentas el chisme completo cuando regreses. Pero nosotros no queremos tener comunión con Dios. Y les decía que esto a mí me llena de terror, porque todo lo que hemos estado conversando, platicando, enseñando estos domingos en la serie Iglesia en Crisis, nos transportamos entonces a lo que vivió el pueblo de Israel. Y para mí es terrible saber qué vivió el pueblo, porque toda la crisis del pueblo de Israel en el desierto solamente es ejemplo de la decadencia espiritual de la iglesia en nuestros días. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos hablando del fracaso del pueblo de Israel. Estamos hablando del fracaso de la iglesia. Y tal parece que la pandemia solamente vino a demostrar lo que de por sí carecíamos: fracaso espiritual, frialdad ante la voz de Dios. Con la predicación en redes, muchos descubrieron que podían ver el mensaje con toda la comodidad desde su hogar. Y yo me pregunto, ¿por qué no todos vienen? Bueno, algunos no vienen al culto presencial porque no alcanzaron lugar, o quizá por alguna enfermedad, y es muy válido. Pero otros no vienen por flojera. Otros no vienen porque no anhelan la presencia de Dios, porque prefieren pasear y dicen: después veo el programa en Facebook, o ni lo veo, nada más le doy like. Y eso es una gran crisis en la iglesia. Pero eso no quiere decir que todos los que venimos estamos bien delante de Dios. Hermanos, ¿cuánto yo daría porque todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, viniéramos con corazón sincero para buscar la presencia de Dios? Pero a veces nada más venimos para
para cumplir con una liturgia, con una religión. A veces nada más venimos para calmar nuestras conciencias, como en alguna ocasión hablaba con una persona que no asistía al culto y le decía, oye, ¿por qué no asistes al culto? Hace tiempo, mucho antes de la pandemia. Oye, ¿por qué no asistes? ¿Por qué nada más llegas un rato y te vas? ¿Y saben qué me respondió? Me dijo, bueno, yo ya vine y le cumplí a Dios unos minutos. Yo ya le cumplí a Dios, entonces ahorita tengo un compromiso y me voy. ¿Qué nos hace pensar que nosotros le hacemos un favor a Dios? Si estamos aquí solamente es porque Dios quiso que llegáramos hasta este punto. Porque Dios lo permitió. Para mí es muy difícil creer que la iglesia de hoy, del siglo XXI, no quiera adentrarse a las profundidades de la gloria, de la presencia y de la grandeza de Dios. ¿A qué me refiero? Que vivimos un cristianismo, como se le llama, light, reducido. Creemos que ser cristiano es asistir a un templo, pagar diezmos, cumplir con algún ministerio dentro de la iglesia, pero no nos damos cuenta que la vida en Cristo lo es todo. Yo les preguntaba, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Amén. Bueno, ¿cuántos están dispuestos a renunciar a sus sueños? ¿No? ¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismos? Yo hablaba con una persona, le presentaba el evangelio que tenía muchas necesidades. Yo le digo, mira, Dios te puede ayudar. Sí, yo hago lo que sea, que Dios me ayude. Bueno, mira, lo que dice la palabra es que debes de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. ¿Negarme a mí mismo? No, yo no estoy para negarme, yo no estoy para rebajarme. Bueno, es que la Biblia dice que debes de negarte a ti mismo, debes de renunciar a todo, debes de dejarlo todo por el evangelio santo de Cristo. Pero anhelamos la presencia de Dios. O somos como el pueblo que está al pie del monte y dice, pastor, usted que ora mucho, hable con Dios y ahí nos cuenta. Miren, la espiritualidad no se vive un domingo en el templo, aunque es necesario y también se vive y se experimenta, pero no es el todo. Dios quiere que nos comprometamos ahí en lo privado, que nos alejemos de todo y nos metamos con Dios. Ahí en el altar familiar, cuando llamas a tus hijos, le dices vamos a orar, o cuando llamas a tu esposo, a tu esposa, dices vamos a hacer nuestra oración familiar, o en lo privado, cuando tú te metes a buscar a Dios para decirle, Señor, que yo quiero más de ti, no me conformo con lo que viví, con lo que escuché, yo quiero más de ti, yo quiero saber más de ti. Ahí es donde se vive la presencia de Dios. Pero muchos no estamos dispuestos a subir al monte, y no importa cuántos milagros hayamos visto, no importa cuántos sepamos, cuántos cursos hayamos tomado, no importa. Si el corazón no ha sido renovado por el Espíritu de Dios, vamos a decir, bueno, yo vivo una espiritualidad, una cristiandad de lejos, de vez en cuando sé que me porto mal y necesito calmar mi conciencia, ahí me acuerdo, voy al templo. O cada Navidad, porque la Santa Navidad es muy necesaria, ¿verdad? Entonces voy al templo. O entonces me acuerdo de Dios. O entonces me acuerdo de la Biblia. O solamente cuando tengo problemas. Hermanos, Dios quiere todo de nosotros. Pero no crean que entrar a la presencia de Dios va a ser algo sencillo. Nos va a tumbar, nos va a aterrorizar. Pero cada vez que nos metamos más, vamos a querer profundizar en ella. De verdad que cuando yo leo la actitud del pueblo, me enoja. Pero luego digo, Señor, creo que esta historia también es mi historia. Creo que primero Dios tiene que hablar a nuestras vidas
para después comunicarla. Y yo me hacía una pregunta apenas en esta semana. Digo, a ver, Natanael, en un autoexamen, ¿qué tanto anhelas más al mundo que a Dios? Yo les invito a que se hagan esa pregunta ahorita mismo. ¿Qué tanto están anhelando más al mundo que a Dios? Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, pero también porque Dios le estaba dando la ley, es decir, los mandamientos, para que el pueblo obedeciera. ¿Qué tanto nosotros estamos comprometidos con la obediencia a Dios? No, yo no mato, yo no robo, yo no digo mentiras, yo no adultero, yo sí estoy cumpliendo la ley de Dios. Bueno, ¿cuánto rencor hay en nuestro corazón? ¿Cuánta mentira hay en nuestra lengua? ¿Cuántos malos pensamientos desordenados hay en nuestra mente y nadie puede ver? ¿Cuántas veces se nos pide ayuda en la iglesia o el pastor nos dice y le decimos que sí, pero entre dientes, ¿no? Como, el pastor no sabe lo ocupado que estoy. Pero sí, pastor, sí, lo que usted diga. ¿Cuánta basura tenemos en nuestro corazón? Van siguiendo esas preguntas. Hermanos, no les digo el resultado que yo tuve y no me cuenten el suyo, pero yo creo que estamos reprobados. Porque si estuviéramos aprobados, la iglesia sería otra cosa. La iglesia sería de victoria, sería de conversiones, sería de milagros, pero no es así. Entonces, ¿qué está pasando? Dios no falla, Dios está ahí. Es nuestro corazón no arrepentido el que está mal delante de Dios. Y ni siquiera es por nuestro pecado que no podemos experimentar la gloria de Jehová, porque Dios está ahí. Y Dios quería tener comunión con el pueblo. Es nuestro corazón que dice: Dios, aléjate, aléjate. Sí, te veo de lejos, pero no quiero entrar a tu presencia. Y decimos, sí quiero experimentar la presencia de Dios, porque estamos acostumbrados que la presencia son milagros, es emocionalismo, es, por ahí dicen algunos, que me da la chiripiorca y siento bonito, y una catarsis emocional. Yo siempre digo, si quieren experimentar una catarsis, un desboque de emociones, vayan a un taller psicológico, vayan a una secta, vayan a un partido de fútbol, vayan a un antro. A veces la presencia de Dios no es eso. Si creen que ser cristiano es religión, consíguense otra religión que les enseñe liturgia, que les enseñe dogmas. Hay muchas. Ser cristiano es ser consumido por la gloria de Jehová. Pero no estoy hablando de emociones, estoy hablando de que el monte ardía, en el monte había relámpagos y la tierra temblaba y el monte humeaba. Y cualquiera que traspasaba el límite moría. Eso es la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia de Dios? A mí me llena de terror saber que estoy delante de Dios, pero yo le he dicho: Señor, fuera de ti me espera la muerte. Prefiero morir aquí en esta línea de tu santidad. Si me vas a matar, si me vas a consumir, hazlo. Yo sé que Dios no lo va a hacer, no porque se haga de la vista gorda, sino porque toda la ira de Jehová cayó sobre Jesucristo. Y yo estoy refugiado en Cristo. Hermanos, para que la iglesia salga de esta crisis necesitamos avanzar, número 3, hacia la obediencia. Después de lo que experimentó el pueblo, del terror, Dios los exhorta a la obediencia. Versículo 28 de Deuteronomio 5 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho, por supuesto.
Bien han dicho que cualquiera que pase el límite va a morir. Bien han dicho que la presencia de Dios es santa y la santidad se vive con terror. Bien han dicho. Pero ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen de verdad? ¿Quién diera que nuestra religiosidad fuera verdadera? ¿Quién diera que nuestro corazón fuera sincero? Cuando buscamos a Dios, cuando vamos a su palabra, cuando nos arrepentimos, cuando decimos, sí, yo sí quiero más de Dios, sí, yo sé que estoy mal, yo sé. ¿Quién diera que lo dijéramos no solo de palabras hacia afuera, sino desde el fondo del corazón? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Miren, ¿se acuerdan lo que decía Éxodo 20:20? Que el propósito era para que el pueblo desarrollara temor. Es que ese temor nos debe acompañar todos los días de nuestra vida. A veces somos tan ligeros en nuestra vida, en nuestra moralidad, que a veces un mal comentario nos causa risa, que a veces preferimos ocupar nuestro tiempo en otra cosa y se nos hace tan normal. Ahí es donde el temor de Jehová debe acompañarnos y decir, te he fallado, Dios. Y siento que la muerte me ha alcanzado, siento que la daga de tu justicia ha atravesado mi corazón, Dios. Dios quiere que ese temor nos acompañe para que le obedezcamos, para que todos los días, aunque no esté haciendo algo malo necesariamente, porque para pecar no se necesita la acción activa de hacer algo malo. A veces se requiere la acción pasiva de no hacer algo para fallarle a Dios. A veces no es que hagamos cosas malas, a veces es que no hacemos lo bueno. Y cuando nosotros caminamos en nuestra vida y sabemos que estamos fallando o que no estamos haciendo algo, que nos transportemos a la escena del monte Sinaí y saber que somos indignos de la presencia de Dios. Pero saber también que si nosotros hoy nos arrepentimos de nuestro mal proceder, Dios nos va a cobijar, Dios nos va a arropar, Dios va a hacer de la iglesia una iglesia victoriosa. Vamos a pasar de la crisis a la victoria, vamos a pasar de la miseria a la gloria. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los escuchen, a fin de que los publiquen en redes sociales, a fin de que los memoricen. ¿Qué dice? A fin de que los pongan ahora por obra, los obedezcan en la tierra que yo les doy por posesión. Miren, estamos en la transición, en el camino, en el derrotero, en el sendero que nos lleva hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Pero este desierto está lleno de muchos problemas, de muchas barreras, de muchos topes. Pero ¿qué necesitamos para la victoria? ¿Qué necesitamos para que la iglesia detone en éxito y en gloria y en pasión por el evangelio y esto crezca y veamos milagros como parte de nuestra vida diaria? ¿Qué necesitamos? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Por qué el pueblo fracasó? ¿Por qué el pueblo estuvo 40 años vagando por el desierto? Repito, porque no habían tenido un encuentro con Dios. Habían vivido de milagros solamente, pero su corazón estaba en Egipto.
Por eso me hacía esa pregunta yo mismo: ¿qué tanto amo o anhelo más lo que pasa, lo que está en el mundo, que la santidad de Dios? Y nos asombrará la respuesta. No tenemos que hablar de perdición, de drogas, de alcoholismo, de delincuencia. Tenemos que hablar de lo que ofrece el mundo: la moda, aquello que es agradable a la vista, el dinero, el trabajo, cumplir sueños, cumplir metas, disfrutar tiempo con la familia, con los amigos, tiempo personal. ¿Qué tanto anhelamos eso más que vivir para Dios? ¿Por qué el pueblo que vivió esas señales tan poderosas como demostración del poder de Jehová fracasó? ¿Y por qué simples hombres que ni siquiera conocieron a Jesús, que a veces nunca vieron un milagro en su vida más que la renovación interna, que no conocieron nada más de Dios más lo que decía la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y eso los impactó? ¿Por qué hombres tan simples, tan sencillos, que no experimentaron nada tan grande, por qué murieron en la hoguera por el Evangelio? ¿Por qué la semana pasada la pastora nos daba el testimonio de Policarpo, uno de los padres de la iglesia? Y qué decir de Policarpo, de Tertuliano, de Justino Mártir, de Pablo, de Juan, de Pedro. O más adelante, hombres puritanos como Spurgeon, como Jonathan Edwards, como el metodista Juan Wesley. Porque ellos quizá nunca vieron esos milagros, nunca vieron un mar abrirse en dos, porque nunca vieron un monte humear y arder en fuego, pero dieron su vida por el Evangelio. Porque le creyeron a Dios. No sé ustedes en ese autoexamen al que los acabo de invitar, cómo salgan. No es para que me lo cuenten, es para reflexionar y ver si realmente somos de los que quieren subir al monte y saber que podemos morir en el intento, o ser de los que dicen: bueno, yo nada más de lejos. Ay, que el pastor me hable, que me diga, pero yo de lejos, yo con saber que vivo bien, con saber que tengo una religión, estoy contento. Esta es la secuencia de lo que pasó en aquella ocasión, el terror del pueblo. Así se le conoce a este pasaje. Primero Dios manifiesta su gloria, el pueblo de Dios huye, se aterroriza, y finalmente Dios los exhorta a la obediencia. Iglesia, el mensaje es para nosotros. Les decía, no tenemos que transportarnos a lo que vivió el pueblo, al fracaso del pueblo. Su fracaso es nuestro fracaso. Y la exhortación a la obediencia también es para nosotros. Tenemos que esforzarnos más por vivir, por experimentar la ley de Dios. Cada punto, cada letra, cada tilde, que esté grabada con letras de oro en el fondo de nuestro corazón. La presencia de Dios puede ser algo que se disfrute emocionalmente, pero también puede ser algo aterrador. A veces nos acostumbramos a lo glorioso, a lo que sorprende a la vista, pero hoy debemos tener un encuentro con esa santidad, la cual nos hace ver que si traspasamos la línea podemos morir. Y aún sabiendo eso, yo sigo preguntando: ¿quién quiere subir y experimentar la presencia de Dios? ¿Quién quiere experimentar la presencia de Dios? Quisiera en esta hora que clamáramos, como lo hizo Moisés más adelante, decir: Señor, yo quiero más, no quiero huir, no quiero ser rebelde como el pueblo. Hermanos que nos escuchan desde Filadelfia en casa, esta pregunta es igual para ustedes. Examinen su corazón. La presencia de Dios está ahí.
Pero hay unos que quizá no se quieren acercar, no quieren dar ese paso porque han examinado sus vidas y dicen: yo estoy mal delante de Dios. Y le temen a Dios, le temen a su santidad, le temen a su presencia. Yo les digo en esta hora: no tengan temor, no tengan miedo. Acérquense confiadamente a la presencia de Dios, porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Y Dios quiere guiarnos a la tierra prometida, a la victoria. Dios quiere que esta iglesia crezca, pero necesitamos obedecer. Necesitamos que toda la iglesia se integre, necesitamos que todos colaboremos, necesitamos que todos participemos, necesitamos que seamos una comunidad que viva en esa unidad del Espíritu. Necesitamos ser una comunidad que refleje la santidad de Dios. Si la iglesia no refleja la santidad de Dios, fracasamos. Quiero que oremos en esta hora, que comprometas tu vida con el Evangelio, que comprometas tu vida no a las emociones, que comprometas tu vida no al sentir bonito, que comprometas tu vida no solamente con las bendiciones, que comprometas tu vida con el Dios creador, con Dios santo, que comprometas tu vida con esa presencia de Dios que nos quiere acompañar. Cierra tus ojos y ora a Dios, clama a Él, ponte a cuentas con Él. El anhelo del equipo pastoral es que la iglesia salga de esta crisis de pecado, de derrota, y que tengamos ese encuentro personal con el Salvador. Hay de los que se acercan a la iglesia porque quieren un mejor estilo de vida, pero solo es eso, quieren un mejor estilo de vida y nunca conocieron al Maestro, nunca conocieron a Cristo. Hermanos, si nosotros conociéramos a Cristo de verdad, daríamos nuestra vida entera por el Evangelio. No pondríamos tantos peros, que por qué se debe de diezmar, que por qué se debe de hacer esto, que por qué aquello, que estoy tan ocupado. No pondríamos tantos peros si conociéramos realmente a Cristo. Pero tal parece que no lo hemos conocido, tal parece que estamos todavía cegados por la fantasía de lo que había en Egipto, porque en el mundo nos iba mejor. Es sorprendente que extrañemos el lodo de donde nos sacó Dios, pero es la verdad, extrañamos el pecado. Y porque nuestro corazón está ligado a Egipto, no podemos experimentar ni disfrutar la gloria de Jehová. Hermanos, sí, te estoy hablando a ti, no le estoy hablando a otra iglesia. A veces decimos por empatía que no hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia nacional. Pero hermanos, tengo que decir, estoy hablando de la iglesia Filadelfia. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta mediocridad espiritual? Porque no hemos creído en Dios, porque no hemos obedecido su palabra. Y hoy quiero que todos nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él, y no huyamos y no dejemos solo al pastor que suba al monte, sino decir: pastor, te queremos acompañar. ¿O por qué cuando hay una necesidad, cuando hay que hacer una oración, llamamos al pastor porque creemos que está más cerca de Dios? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque tal parece que nosotros no estamos allá en el monte experimentando la presencia de Dios, pero debemos estar allá también disfrutando de las bendiciones celestiales en Cristo. No estoy hablando de otra persona, estoy hablando de ti. Hazte otra pregunta.
Del 0 al 100%, ¿qué tanto le estás dando de tu vida a Dios? Si tu respuesta es 99.9%, déjame decirte que por ese 0.1% le estás fallando a Dios. Dios no quiere el 50% de ti, Dios no quiere el 60%, Dios no quiere el 80%, Dios no quiere el 99.9%, Dios quiere el 100% de tu vida. Pero ¿qué hay más importante que la iglesia? ¿Qué hay más importante que la lectura de la Biblia? ¿Qué es más importante que el Evangelio? ¿Qué es más importante que tu compromiso de crecer en santidad? Quizá tu corazón está ligado a Egipto. Quizá con tus labios dices, yo sí quiero más de Dios, pero con tu corazón realmente dices, no quiero más de Dios, le temo, tengo terror, tengo pánico, no quiero acercarme. Si en verdad todos nosotros quisiéramos acercarnos a su presencia y hubiéramos derramado nuestras vidas en ofrenda viva, de olor fragante, si de verdad anheláramos más de Dios y hubiéramos dejado todo el pecado atrás, si en verdad quisiéramos más de Dios, ya nos hubiéramos comprometido con su palabra, le creeríamos a Él, le creeríamos a su palabra, le creeríamos a la promesa del Espíritu. Señor, yo te pido que en esta hora nos acompañes, no nos dejes. Es cierto que nos hemos tropezado una y otra vez y hemos fallado, pero ya basta de tanta mediocridad espiritual, ya basta de vivir en el pasado. Quiero caminar en victoria y sé que sin ti no lo voy a lograr. No necesitamos más milagros para creer. El pueblo tuvo infinidad de milagros y nunca creyó. Lo que necesitamos es dejar que Dios toque nuestro corazón y quite esa suciedad, cambie el corazón de piedra y lo convierta a carne, que obedezca a su ley punto por punto, que seamos celosos de su santidad, que seamos celosos del cómo vivimos. No debemos estudiar para demostrar que sabemos más que otros. Debemos acercarnos a la palabra, a la ley de Dios, para que cambie nuestras vidas. De momento me ha tocado platicar con personas, tienen 10, 15 años en el Evangelio y nunca han leído su Biblia. Eso es triste. Dice, no sé dónde queda Nahum, no sé dónde queda Timoteo, no sé dónde queda Judas, no sé dónde queda Habacuc. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no estudia la palabra? No estudiamos para demostrar que sabemos más que otros. La leemos, la escudriñamos porque Dios nos habla, nos muestra lo que debemos de corregir. No buscamos a Dios en oración porque seamos perfectos. Yo no predico la perfección total, una falsa perfección. Buscamos a Dios en oración porque necesitamos de Él por nuestra imperfección. Pero Dios está diciendo, búscame, 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 búscame. ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué no clamas por su presencia? ¿Por qué no le dices, Señor, o me das todo de ti o me muero? O me ayudas a cambiar esta imperfección en mi carácter, o siento que me muero. O me das un nuevo corazón, o no quiero caminar más.
Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a crecer, a cambiar, a ser transformados, a caminar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Toda la gloria a ti, Señor, toda la gloria y alabanza. Oh, síguenos guiando en esta travesía llena de espinos, pero con la promesa de que tú estarás con nosotros. Gracias te doy, Señor, alabo tu nombre. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias.